Bueno, pues la idea para estos días es ir a la cascada más impresionante de la isla de Jawa, que se conoce como las 1000 cascadas. Ahí lo dejo. Y aquí podéis ver la ruta y la cascada se encuentra aquí debajo. Madre mía, qué bajada, chavales. Yo no sé si esto es buena idea, ¿eh? Mirad esto, tío. Hostia, tío. Mira esto. Un peldañito tengo. Y si te caes, adiós muy buenas, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser ver las cascadas. ¿Qué cojones? Tienes que bajar una pared vertical. ¡Guau, guau, 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 guau! Hay algunos peldaños rotos, lo que me faltaba. Aquí tenemos... ¿Cómo se goza con la moto, madre mía? Bueno, chavales, pues ya estamos en el hostal y tengo una buena y una mala noticia. Mirad dónde estoy. Espectacular. Y bueno, en cuanto a la buena y mala noticia que os quiero dar, vamos a empezar con las malas. La mala es que son las 11 de la mañana casi y resulta que la cascada, me ha dicho la chica de la recepción, que a las 3 de la tarde cierra. Vamos, que hay ahí una entrada o lo que sea y para poder verla a las 3 han chapado. Así que me ha dicho que ya alquilar la moto ahora no tiene sentido porque toma 2 horas llegar a la cascada y hay que ir hacia detrás, imaginaros. Así que en su lugar lo que haremos va a ser ir mañana y hoy os voy a estar mostrando lo que es el casco viejo, el centro histórico de la ciudad, que parece que hay bastante que ver. Me ha dicho que hay como una aldea, la antigua aldea donde se origina todo, que se conoce como el pueblo del color. No sé muy bien por qué, pero vaya, no os preocupéis que la cascada la vemos. La cascada la vamos a ver, mi gente. Bueno amigos, ahí estoy yendo a por la moto para que podamos explorar Malang en profundidad y mañana ir a la cascada. Y como veis, tengo otra mala noticia. La temporada de lluvias ha empezado oficialmente. El monzón ha llegado a esta parte del sudeste asiático. Agárrate, niño, que se viene. Agárrate porque aún me quedan fácilmente 2000 kilómetros a través de Java y Sumatra. Y ahí con la jungla y todo no me lo quiero ni imaginar. No ha podido ser de otra forma, chavales. Así que tocará chubasquero y cruzar fuerte los dedos. Deseadme suerte. El monzón del sudeste asiático funciona de la siguiente forma, para el que no lo sepa. Resulta que en esta parte ya más al sur, que estamos cerca de la línea del Ecuador, la temporada seca es desde abril hasta noviembre. Y desde noviembre hasta abril, la temporada de lluvias. Y eso incluye Singapur y Malasia, pero Malasia solo la costa oriental creo que es. Así que bueno, en el peor de los casos es agua y si ves que se está liando mucho, buscas techo, te pones a cubierto, porque sí que aquí hay riesgo muchas veces de inundaciones y las precipitaciones son una barbaridad. Vamos a cruzar los dedos, hacer las cosas con cabeza y esperemos que nos vaya bien. Bueno, pues ya estoy por aquí por lo de las motos supuestamente. Vamos a ver si sacamos buen precio. Para acabar. Baja sedikit ya. Saya dari di sini 1 bulan. Jalan sepeda Kuta to Jakarta. Saya mau rent 1 moto 1 hari. Ya. Bueno, pues tenemos trato con el señor, 70.000 y en el otro lado me pedían 100.000. Lo que tiene al final no coger las motos que te dan en los hostales, buscarte la vida, andar un poco, ir a un negocio adrede de motos. Ok. Agus, la primera. Bueno, pues ya tenemos motillo y casco que parezco el de la película esta del escarabajo de Transformers, ¿no? Get into some fucking trouble, así como nos gusta. Y bueno, lo que os estaba diciendo mientras el tipo me hacía el check-in y demás, aquí en Indonesia es algo muy común que cuando alquilas la moto, además de pedirte el permiso internacional de conducción, te dicen que les dejes el pasaporte. Ya me lo han pedido varias veces, pero el que venga por aquí os invito a que negociéis esto siempre. Yo, por suerte, no he tenido que dejarlo en ninguna de las ocasiones porque hasta ahora traía una fotocopia conmigo, les dejo eso y les vale. En este caso, la última vez me la debí de olvidar y no se la pedí al tipo. Entonces, ahora hablando con él, ha tomado una foto de mi documento y se acabó. Nunca dejéis vuestra información porque, vamos, esto es lo más valioso que tienes, ¿sabes? Aquí, como te quedes sin eso, estás vendido.
vamos a parar a poner cholfolina, que me la ha dado más seca, que seca. Mira aquí las botellitas, que ya lo sabéis, en gasolina, como lo venden aquí en el Warung. Terima kasih 12. Aquí tenemos 2 litritos de gasolina, 24.000 rupias, 1,20 € o algo así. De lujo. Pues la moto va como un cohete para ser de 150, la verdad. ¿Cómo se goza con la moto? Madre mía, la bici, que voy más lento que una vieja. Algo que me habéis dicho mucho es que este viaje lentamente está mutando, este canal lentamente está mutando a viajes en moto. Y bueno, os quiero decir una cosa, a mí me apasiona la bicicleta, pero llevo moto desde siempre, mi familia somos súper de moto y me gustan todas las motos, trial, enduro. ¡Guau, guau, guau! Aquí está el pueblo, qué guapo. Ahí estamos, ya estamos aquí, pero bueno, os digo esto para que no os extrañéis de una cosa. En un futuro se viene un viajecito en moto, que tengo mucho tiempo ya soñando este viajecito por Rusia, Siberia y Mongolia. Me haría con una 125, una 2,5, una moto de estas que pueda uno operar y estén al desnudo, estilo naked, aprender mecánica y lanzarme a la aventura. Lo que pasa es que los viajes en moto son mucho más caros, gasolina, seguros, y yo ahora mismo no me lo puedo permitir. Pero bueno, quien avisa no es traidor. Ojalá que YouTube funcione bien en un futuro, chavales, haya más views y me pueda permitir la moto y nos vayamos a Siberia, Mongolia y tal, que estaría brutal, decidme que no. Pues aquí estamos adentrándonos en las entrañas de Kampung Warni Warnu, o lo que se conoce también como la aldea multicolor. Mirad qué preciosidad, hasta el puente está pintado, y estos son casitas, mira cómo vive la gente. Es una preciosidad esto, chaval. ¡Buah! Pero bueno, os voy a contar porque es muy curioso, ¿no?, de dónde nace el proyecto, para que veáis la iniciativa, lo simple que es, pero realmente lo que ha ayudado aquí a la aldea de Malang. Se llama ya... Ticket berapa harganya satu ticket? 10.000. Bueno, pues aquí lo veis que ha crecido tantísimo el turismo que hasta te cobran ticket para entrar y pasar al pueblo. 10.000 du sini. Terima kasih. Y aquí lo tenemos el tiquetito, 10.000 rupias, que son 50 céntimos, chavales. De hecho, esto me lo guardo como recuerdo de cuando estuve por aquí en Malang, Esto de la entrada, sin ir más lejos, sí que tiene que ver para contribuir con el pueblo de una forma positiva. Porque todo lo que estamos viendo, que habéis visto, de hecho, tiene la estructura como una favela. Os habrá recordado el sistema favelas, que también se puede ver mucho esto en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Y lo que ocurre con esta aldea es que era ni más ni menos que eso. Chabolas, gente viviendo en unas condiciones denigrantes, lamentablemente, por lo que os comentaba la economía aquí en Indonesia. Y en el 2016, estudiantes de la Universidad de Malang de Arte colaboran en un proyecto con una empresa de pintura y artistas locales y le dan vida a estas calles. Lo que hace que, por una parte, atraes más turismo, lo haces fotografiable, que hoy en día que vivimos en la era de internet, el ser tan colorido en lugar de esto lucir como imaginaros era antes, ¿no?, que eran puras chabolas, todo muy tétrico, y pues obviamente esto que sea tan colorido pues le da alegría al personal. Y bueno, ya el goteo de todos los turistas, sin ir más lejos, con la entrada, y la de warungs, la de puestecitos, pues la gente que quiere hacer aquí su economía tiene una forma también de subsistir. Mira, hasta la mezquita está pintada. ¡Ostras! Que esto es de cristal. Esto es de cristal templado sobre lo que estamos andando. Qué poco me mola. Como veis, no soy el único turista aquí. No hay muchos en la ciudad de Malang, ciertamente. Pero mira, ya estás encontrando alguno en estos lugares. ¡Guau! ¡Qué pasote!, ¿no? Está muy bonito, la verdad. Está muy bonito.
Yo personalmente soy un amante del arte. A mí me ha encantado dibujar toda mi vida, me ha encantado. De hecho, estudié en bachillerato artístico antes de especializarme en ciencias del deporte, que es lo que estudié, ¿no? Y es una paz dentro del caos de lo que es Malán. Aquí se respira una paz brutal. Mira, aquí estoy con los chavales en el downtown. Apa namanya? Kayu tangan. Kayu Tangan. Iya, kayu tangan. Kayu tangan. Kayu Tangan di sini, ¿ya? Kayu tangan. Estamos en Kayu Tangan, en Malán. El downtown, lo que se llama el casco viejo de la ciudad de Malán. Impresionante de ver todo lo diferente que es frente a lo que he visto hasta ahora. Esta ciudad está muy viva. Tienen incluso una iglesia que imagino cuando estuvieron aquí los neerlandeses y la hicieron, pero estoy flipando con todo lo que hay. Un montón de comercios, restaurantes de lujo, la gente en las calles, luces, muy vivo, muy buen ambiente. Y incluso un Family Mart de Japón que me sorprende mucho. ¿Ya? Yes, that's me. Mira, aquí me está siguiendo el personal. Es allá YouTube de Shini en Instagram. Yes. So always when you go with friends outside, you come here. Yes. Agus. Y un selfie con el personal. Mira qué buen rollo. Mira, aquí me están pidiendo fotos. Yes. Todos los locales me piden fotos. Me dicen que hay muy poco bulé, que es lo que llaman, pocos extranjeros. Me siento famoso, macho. Todo el mundo quiere hacerse fotos conmigo. Es impresionante. Tienen hasta McDonald's y Kentucky aquí. Lo nunca he visto en Indonesia hasta ahora, tú. ¡Qué locura! Bueno, buenos días. Llegó la hora oficialmente, amigos. Nos vamos a ver las cascadas, lo prometido es deuda. Tenemos una horita hasta ahí, 62 kilómetros aproximadamente. Así que no hay tiempo que perder. Nos vamos para allá. No he querido mirar nada, solo sé que todo el personal aquí, los locales, me han dicho que es impresionante. De hecho, es la cascada más impresionante de la isla de Java y una de las más impresionantes de Indonesia. Menuda trafiquera, niño, esto es un horror. Una cosa que me está gustando mucho de este viaje por Asia es la posibilidad tan fácil que estoy teniendo de alquilar una moto, porque no solo es muy barato, sino que me está permitiendo llegar a esos sitios que de otra forma en bicicleta no puedes hacer. En otros viajes, por ejemplo, Cabo Norte, Marruecos, Japón, que era solo bici, ¿qué ocurre? Que tienes que elegir A o B. Pero lo que me está pasando en Asia es que a pesar de que vaya a A, luego siempre puedo ir a B si quiero alquilar una moto y tomar un desvío y ir hacia detrás, ¿no? Es algo que en el pasado yo en bicicleta no habría contemplado jamás porque es literalmente imposible por el kilometraje, te la pasarías dando vueltas, tendrías que gastar una vida para poder verlo todo. Sin embargo, esa versatilidad de poder coger la moto en cualquier momento y hacer un desvío así, me está encantando. Saya mau jalan di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu bisa jalan-jalan di sini? Bisa. Ya? Bisa. Lurus aja nanti sampai di air terjun Tumpak Sewu. Bagus, di sini ya? Iya. Berapa harganya tiket di parking? 25.000 per orang 20, parkirnya 5.000. Bueno, ya estoy aquí en la cascada en Air Sewu. ¡Wow! ¿Lo que es esto? Hay poquita agua ahora mismo, pero está impresionante, ¿eh? Y súper tranquilo, estoy solo. Mira esta peña aquí acampada. Buah, esto es un vistón para despertarse, ¿eh? Lugar increíble para acampar, número 1. Me ha sorprendido porque yo tenía entendido que la entrada iban a ser 100.000 rupias, que son como 5 pavos, pero la chica esta me ha pedido 25.000 solo, que es 1 euro con 20 céntimos, 1 euro con 25. Entonces no sé si es porque estoy en temporada baja, ya no hay nadie y tal, o porque he entrado por otra entrada, o ahí abajo me van a crujir ahora los 100.000 y me va a salir la broma más cara de lo que pensaba. No lo sé. Vamos a echar un vistazo bien debido, que desde aquí arriba tampoco es que se pueda apreciar de forma muy impresionante.
Bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Algo me dice que esto va a ser el panorama, que no puedo bajar por aquí. No lo sé si esta me ha crujido por la vista panorámica. Me da la impresión de que esto es para la panorámica, que veo ahí las dos cascadas, lo que es el cascadote y tal. Pero me da a mí que no voy a poder bajar, no lo sé. Ahora lo veremos. Cuidadito en la carretera, disfruta el viaje. Mira qué escaleras, chaval. Qué cosa más picante va a ser esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mal rollo, eh! Mira, 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 mira. Si caes... Ostras, yo no sé si apreciáis esto, ¿eh? Mira qué mal rollo, tío. Uf, no mola nada esto, ¿eh? Espérate que me guarde el agua, que si no la vamos a joder aquí. Si no, aquí la jodemos. Mira estas escaleras, chaval. ¡Uah! ¡Qué mal rollo! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Locura! ¡Uf! Madre mía, qué bajada, chavales. Yo no sé si esto es buena idea, ¿eh? Mirad esto, tío. Hostia, tío. Mira esto. Un peldañito tengo. Y si te caes, adiós muy buenas, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está esto? Y la gente esperando a jubilarse para hacer estas cosas. Si yo con 31 años estoy cagado, con 65 no bajo aquí, pero ni en broma, tú. Estamos locos, pero ni en broma bajo yo aquí con 65 palos. Mira, un peldaño tengo. Mira aquí, un peldañito tengo. Bueno, por si no apreciáis las escaleras, esto es lo que estoy bajando. Estas son las escaleras que estoy bajando. Es una pared vertical. Esto es de locos. Bueno, aquí hay dos cosas que están claras. Una, y es que llego tarde a devolver la moto, porque si tengo que bajar todo esto, clarísimamente llego tarde a devolver la moto. Y la segunda es que ha sido muy mala idea venir aquí en chanclas. Yo pensaba que iba a ser ver las cascadas, bajar por un sitio tranquilito. ¿Qué cojones? Tienes que bajar una pared vertical. Qué suerte que están estas escaleras, porque si no, lo tienes claro. Pero bueno, estas son las escaleras más locas de mi vida. Estoy sudando a chorro. ¡Guau, guau, guau! Y esto está roto, tú. ¡Guau, guau, 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 guau! Hay algunos peldaños rotos, lo que me faltaba. ¡Joder! Nos mataremos. Esto es una locura. Mira el tamaño de estas plantas, chaval. Mira el tamaño, compara. Mira qué absoluta barbaridad. Estamos aquí, conseguido. Y aquí no hay ni el tato. Mira qué puente, chaval. Qué mal rollo de puente. Pero ya estamos aquí. Guau, guau, guau. Esto parece que se vaya a romper. Son unas planchitas de madera de mierda. ¡Wow! ¡Qué miedo, tío! Mira, ahí tenemos unos locales, los únicos que hay aquí en la zona. Brutal. Alhamdulillah. ¡Alhamdulillah! Alhamdulillah. Saya Alex. Cepat. Mira. Ya. Mira qué sitio más auténtico. Aquí con los locales, esto es... No hay nadie, estoy solo. Esto es auténtico, auténtico. ¡Qué locura, eh! ¡Bagus! ¡Bagus! Mira qué salvajada, qué pedrusco. Es que estamos como en el valle, en la cuenca del valle.
Y ahora vamos a la más grande porque os recuerdo que esto se conoce como las 1000 cascadas. De hecho, lo asemejan con el Niágara y las cataratas Victoria de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿eh? Aquí me meto con el agua ya al cuello. Voy a tener cuidado también con las cámaras porque no son impermeables estas, ¿eh? Así que muchísimo cuidado de no caer. Hostia, que pierdo la chancla. Creo que voy a ir descalzo, de hecho. Me están resbalando mucho las chanclas. Prefiero ir descalzo, que tengo mejor agarre. Aunque sea un poco doloroso, pero sacrificamos el confort por la seguridad. Buah, mucho cuidado aquí, ¿eh? Uf, resbala. ¡Ah! Y ahora por ahí, todo el camino, a través del cañón, hasta las cascadas más grandes. Como me gusta la aventura, me la pone muy dura. Antiguamente, los indígenas, ¿te crees que iba esta gente con zapatillas de trail o algo? Amigos, de verdad, mirad lo que es esto, ¿eh? Mirad la magnitud del cañón en el que me encuentro. Es una salvajada. Indonesia es una salvajada. Yo no he visto escenarios, no he visto naturaleza tan salvaje en toda mi vida. Mirad qué barbaridad es esta. Vaya puente, mirad cómo baila esto. Buah, 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 aquí el rocío flipas, ¿eh? Hati, hati. Hati, hati. Saya serang español. Spanyol. Ya. Oh, ya. Kamu di sini? Ya, Bandung. Bandung, Jawa. Jawa, ya. Agus. Mira aquí, experiencia local con los locales. Ya. Ya. Bueno, aquí otra vez volvemos a ser famosos, chavales. Vamos ahí. My name Ami. Ami, Ami. Alex. Alex. Ya, aquí estoy con Ami. Guys, we are in Lumajang, ya. Lumajang, bagus. Ya. Ya. Fotoin. Foto. Oh, foto. Nah, thank you, Alex. Bueno, aquí ya en la principal sí que hay muchísima más gente, pero son todos locales. No hay ni un extranjero, soy el único, os lo prometo. Mirad qué verdadera locura, chavales. ¡Buah! Mirad qué pasada, ¿eh? Voy con mucho cuidado porque el rocío que está cayendo, no sé estas imágenes cómo las vais a ver, pero es que cae con una fuerza, a pesar de que no hay muchísima agua, porque la temporada de lluvias, pensad que empieza ahora. Esto se va a llenar de agua, ahora no hay tantísima, pero aún así la fuerza con la que cae todo el rocío es una bestialidad. Fijaros cómo he terminado de empapado de estar solo un rato ahí en la cascada, ¿eh? Voy de la cabeza a los pies. Bueno amigos, y por aquí va a quedar la aventura de hoy. Espero que estéis disfrutando mi aventura por Asia. Yo aquí me despido con este paisaje privilegiado y sinceramente os digo que está superando mis expectativas el continente asiático y esto es tan solo el principio, pero siento una acogida brutal por parte del pueblo indonesio y no podría estar más agradecido, sinceramente. Esta ha sido otra de esas experiencias que no tacho de la lista, sino que sumo a la chistera. Una de esas experiencias que me llevo a la tumba conmigo para siempre. Y la verdad que poder ver todos estos paisajes y sentir el estar aquí rodeado de esta naturaleza salvaje es algo indescriptible. Ojalá poder haceros llegar también estas sensaciones desde casa, agradeceros el que me estéis acompañando un día más desde vuestros hogares, que estéis siempre dando ahí apoyo, dando al botón de like, al hype. La aventura continúa, desde aquí yo ya voy a subir estas escaleras locas que vengo bajando, cogeré la moto, volveré para Malang y desde ahí pondremos rumbo a Surakarta, conocida como Solo, que es una de las ciudades más tradicionales de toda Indonesia, y Yogyakarta para renovar la visa, que ya me estoy quedando escueto de días, ¿eh? Así que, en fin, lo mejor de este viaje es que no termina aquí, aún nos quedan muchas aventuras crudas por vivir, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Precioso, mi niño! ¡Precioso!